Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Claudio Galazo y tengo el gusto de presentar este primer Congreso Internacional de Expertos en Deportes de Combate, una serie bien larga de expositores. Tengo el honor y la responsabilidad de la apertura con esta disertación sobre neurociencias en la formación de un deportista de combate. Hoy a estas alturas, 2020, hay muchísima información al respecto de cómo aprende el cerebro. El hecho de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las ciencias, fundamentalmente a partir de la investigación del cerebro y sus funciones, nos dejan una gran cantidad de material para reanalizar aquel proceder que hemos tenido con los deportistas de diferente índole. En esta ocasión vamos a trabajar sobre los deportistas en formación que tienen que competir solos, competir en deportes de situación, deportes donde el contexto cambia y por ende cambia la tarea o la organización del acto motor, y fundamentalmente direccionado a los deportes de combate. Esto de hablar de neurociencias y el abordaje interdisciplinario, o sea, neurociencias aplicadas, lo cual implica interacción entre muchos profesionales, tiene hoy un gran sustento desde el punto de vista académico, a partir de diplomaturas, como aquella en la que ejerzo la coordinación académica, que se da en la Universidad del Gran Rosario. Es una diplomatura en neurociencias del deporte, o sea, neurociencias aplicadas a situaciones tanto de competencia, de preparación, como de aprendizaje de técnicas. Una diplomatura en donde contamos con profesores de los nombres de Lucas Mahmoud Meroni, Marcial Pérez, Paula Escobar, Marito Di Santo, Mariano Canegallo y Sebastián Di Costa. Una diplomatura pensada específicamente para la formación de recursos humanos que intenta integrar, que intenta transdisciplinar, que intenta conectar diferentes ámbitos de las ciencias del ejercicio en el momento de la preparación de un atleta. Por eso es que vamos a trabajar fundamentalmente con aquella fundamentación que proviene del ámbito de la investigación. Vamos a hacer un poquito un repaso de la preparación física a nivel histórico. Durante muchísimo tiempo se pretendió que la sumatoria de las partes diera un producto final, o como producto final, un alumno preparado para la competición. Resulta que el producto final no necesariamente se da por la sumatoria de las partes, dicho de otra manera, porque yo hago una preparación técnica, fundamentalmente visando qué pasa con el cerebro cuando un tipo está preparándose técnicamente, que yo prepare a alguien tácticamente, o sea, pensando cómo va a jugar la competencia, cómo va a competir el match, cómo va a organizar su defensa, que yo piense o que le sume preparación desde el punto de vista biológico, de las capacidades físicas, pensando fundamentalmente en aquello que nos mueve, que es el aparato locomotor, y a esto sumarle pretendidamente la preparación mental y psicológica que se hace por parte de los especialistas en paralelo, en otros ámbitos que podrían ser un consultorio o un gabinete, la sumatoria de las partes no necesariamente te propone o te promueve a tener una disposición para el más alto rendimiento. Fundamentalmente porque siempre la interacción de las partes generan propiedades emergentes que son mayores que la sumatoria de las partes en sí. Cuando uno habla de preparación física, el hombrecito allí corriendo, la preparación física, históricamente incluía 4, 5, 6 componentes, que tienen que ver con las cualidades físicas madres, las cualidades físicas con las que uno a los 2 o 3 años de vida ya manifiesta ciertas formas de presentación de estas capacidades motoras. La fuerza, la resistencia, la velocidad, hablar de la flexibilidad, hablar de las capacidades coordinativas, es hablar de alguna manera de la formación de la preparación física, la formación de la forma física. Ahora, hemos estado mucho tiempo haciendo una ensalada y una mezcla de estas cualidades, pensando en cada una de ellas de manera de maximizarla. Hoy las neurociencias nos invitan a pensar que más que maximizar cada una de las cualidades, lo que hay que optimizar es el valor que se relaciona con cada una de las cualidades físicas y que entre ellas haga integración. Uno ya no piensa la fuerza como la fuerza máxima en sí misma, o sea, entrenar la fuerza por la fuerza máxima en sí, entrenar la velocidad para ser el más rápido en una carrera.
entrenar la coordinación para ser el más coordinado en un acto motor determinado. No, eso es maximizar la performance, lograr el máximo consumo de oxígeno que puede tener esa persona, que no es lo mismo que optimizar. Optimizar es darle a cada cualidad la potencia, la capacidad necesaria para rendir en la justa deportiva, pero conectando las cualidades entre sí. Ejemplo, entrenamiento de la fuerza con la coordinación. Ser todo lo fuerte que las situaciones de desequilibrio te lo permitan. La amplitud de movimiento con la agilidad. Ser muy amplio de movimiento en aquellos gestos propios del deporte en cuestión. Hablar de la velocidad. Ser muy rápido, ser muy reactivo, ser muy veloz, pero en relación a los gestos específicos con los que un tipo compite, con los que un tipo entra en una cancha y performa. Quiere decir que hablar de optimizar es hablar de reemplazar la palabra maximizar, que es lo que mucho tiempo estuvimos haciendo los preparadores físicos, por una palabra que implica interacción entre las cualidades y lograr el máximo valor sin detrimento del resto de las formas de preparación, que muchas veces el tiempo nos sobra y hay que elegir hacia dónde vamos. En el último tiempo ha habido proyectos de entrenar a la preparación, hacer la preparación física, entrenar las cualidades a partir de familias. 3 grandes familias: la de la resistencia, relacionada con los sistemas de energía; la familia de la potencia, que habla de entrenar la fuerza, la potencia y la velocidad; y la familia de la agilidad. Las 2 primeras hacen referencia al componente cuantitativo del entrenamiento. Cierto que la última hace más referencia al componente cualitativo, o sea, a la calidad con la que un tipo se mueve. Todo esto lo podemos encontrar en un libro de preparación física como el de Michel Pradet, que lo viene planteando hace rato. Bien. Ahora, más allá de la historia o más allá de los esfuerzos por armar los sistemas de preparación, cada preparador físico, cada entrenador, cada grupo de trabajo tiene que armar su propio sistema. En el caso de la preparación física unida o integrada al resto de las formas de preparación, esta es mi idea. Trabajar con 3 grandes estructuras: la condicional, la coordinativa y la mental. Siendo que cada una de ellas, a su vez, vamos a analizar la primera, tiene 2 subestructuras. Cuando uno habla de la estructura condicional, está hablando de la preparación física, que tiene 2 orientaciones determinadas. La primera, a lograr más resistencia, o sea, el entrenamiento de los sistemas. ¿Cómo genero energía? La segunda mirada, la segunda subestructura, orientada al desarrollo de la fuerza, la potencia y la velocidad en función de los gestos. No en función de los máximos valores de la cualidad, sino el entrenamiento de la cualidad en función de optimizar la calidad de rendimiento. Y ahí aparecieron dentro de una estructura 2 subestructuras. Vamos a la segunda, la estructura coordinativa. Implica que la preparación física debe estar integrada a los aspectos cualitativos de la preparación. Dicho de otra manera, la agilidad y la subestructura visual. Imposible entender hoy el máximo rendimiento desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista del gesto, desde el punto de vista de la calidad del gesto, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la eficiencia del gesto, si no lo asociamos a la mejor percepción, a la mejor sensación y luego a la mejor percepción. Quiere decir que la estructura visual debería estar integrada en su entrenamiento, en su estimulación, a la estructura de la agilidad. Y por último, evidentemente, acá estamos hablando de una estructura coordinativa que tiene que ver con lo técnico, así como la condicional, la primera, la que está en rojo, tiene que ver con lo físico, la segunda tiene que ver con lo técnico. Y aparecemos por la tercera. La tercera estructura, que es la mental, hace referencia evidentemente a lo táctico, hace referencia a la manera en que juego, la manera en que compito, la manera en que lucho, la manera en que peleo, la manera en que me preparo desde el punto de vista mental. Por eso es que habla una estructura mental que hace referencia al componente de la preparación de lo táctico desde la estructura cognitiva, o sea, percibir, decidir y actuar en función de lo que sé hacer y hay que adaptar en ese momento. Y en segundo lugar, la subestructura emocional, que implica mantener a raya las emociones, gestionarlas, tratar de que las emociones no me jueguen en contra. De otra manera, podríamos decir entonces que cada atleta debería tener, o cada equipo de trabajo con su atleta debería tener un sistema. Este es el que nosotros elegimos para trabajar hoy y tratar de ver cómo aplicamos neurociencia o qué hacemos a partir de las neurociencias. Hablando de neurociencia. Miren estas definiciones. Durante mucho tiempo la neurociencia existió. Evidentemente que si por neurociencia, sin la letra S final, entendemos una ciencia que tiene como objeto el estudio del sistema nervioso, esto existe hace varios miles de años. Hay referencias inclusive en Egipto algún 1000 años antes de la aparición de Cristo. Ahora, hablar de neurociencia es una cosa distinta. Neurociencia, sin la letra S, repito, es el estudio de la estructura, estudiar el desarrollo, la química, las patologías, la farmacología del cerebro.
Cuando uno habla de neurociencias, con ese, como dice nuestro amigo Mario Alberto Bestfried de la Universidad de La Plata, en su libro Dialogando con la Mente, él plantea que hablar de neurociencias es hablar de un conjunto de ciencias y disciplinas que tienen por objeto investigar al sistema nervioso en su conjunto y a la vez centrar dichos estudios en determinar cómo se relacionan con la conducta y el comportamiento. O sea, esto ya me está planteando intentar ser un entrenador de lo que no se ve. Un entrenador como en el iceberg, no el entrenador de lo que se ve son las conductas y los comportamientos, pero por debajo, la parte subacuática del iceberg, tiene todo el proceso mental, tiene todo aquello que no se ve y también hay que entrenarlo. ¿Qué enfoque implican las neurociencias aplicadas al deporte? Un enfoque de conjunto que tiene 3 direcciones. La primera, hacia el análisis de los procesos y estados mentales. La segunda, los procesos y estados emocionales. Y por último, contemplar el proceso de comunicación. Proceso de comunicación entre deportistas y entrenadores, entre deportistas, entrenadores y cuerpo técnico en general. Quiere decir, y me valgo de las palabras de Agustín Ibáñez y Adolfo García en un muy lindo libro que se llama ¿Qué son las neurociencias?, en donde ellos dicen que las neurociencias han llegado para quedarse, independientemente de lo que le gusten a los profesores más viejos y más clásicos. Porque las neurociencias no son una cosa nueva. Las neurociencias, miren lo que ellos plantean, con los beneficios de la síntesis y con los escándalos que produce el olvido o la omisión, o no decir todo, se puede decir que las neurociencias son como una empresa científica que explora la organización y estructura del cerebro y lo que éste produce. Y justamente lo que éste produce, ya lo hemos planteado, lo que éste produce son conductas y comportamientos. Pegar una patada, pegar un golpe, defenderse, son conductas, son comportamientos de los que subyacen un correlato a nivel neuroanatómico en el cerebro de esa persona actuando. ¿Está bien? Hasta allí con lo que son las neurociencias. Pero ¿qué nos permiten las neurociencias? En el último tiempo, el desarrollo de la tecnología, por eso se nota ese resonador magnético por imágenes funcional. Funcional significa que podés determinar zonas del cerebro, como está en la foto del medio, zonas del cerebro que se activan cuando alguien hace actividad física, y miren qué pasa cuando un cerebro no hace actividad física, no exercise, cuando no me muevo, qué poca cantidad de zonas del cerebro conectadas. Ahora, miren abajo a la izquierda en el cuadro del centro, la cantidad de zonas rojas, anaranjadas y amarillas que implican que el cerebro ese está consumiendo glucosa, utilizando oxígeno con un elevado metabolismo, un alto costo metabólico, seguramente porque está performando. Y performance tiene de lo cognitivo, tiene de lo emocional y tiene fundamentalmente el acto de lo motor, el acto del hacer, el acto del decir, el acto de golpear, el acto de aprender a atacar y defenderse. Por eso que en todo deportista, boxeando, golpeando, luchando, lo que le toque hacer, siempre hay un correlato a partir de lo que sucede dentro de su cerebro. ¿Qué precedió a la acción? Es aquello más interesante que estudian las neurociencias. Entonces, ¿qué nos permiten hasta hoy las neurociencias? Miren, fundamental, justificar mucho de lo que hacemos de manera intuitiva. Evidentemente que no vivimos haciendo neurociencia ni paramos a reflexionar. Y durante muchos años hemos estado entrenando gente, rehabilitando, readaptando gente, enseñando técnicas sin saber demasiado al respecto de qué estaba sucediendo de ese cerebro. Simplemente sabíamos que después de determinada cantidad de veces de repetir un estímulo, ese cerebro aprendía. Hoy, al conocer el correlato neural, el correlato neuroanatómico y neurofisiológico, podemos describir de una mejor forma, de una forma nueva, a la motricidad humana y por ende trabajar con ella de una manera mucho más direccionada. Como que estamos obteniendo cada vez más justificación y más elementos que nos permiten trabajar con facilidad. Consecuencia de la aplicación de las neurociencias, miren, primero, más recursos, llámense más ejercicios y combinaciones. Segundo, más herramientas, llámese más cantidad de elementos que se conectan. No pensar en cualidades físicas, pensar en movimiento. No pensar en técnicas aisladas, pensar en la integración de partes del juego con el juego en general. Nuevas metodologías, o sea, crear nosotros mismos, rehacernos a nosotros como profesionales armando sistemas de trabajo nuevos y fundamentalmente nuevos modelos explicativos de aquella acción que hace mucho tiempo venimos llevando adelante. Fundamentalmente las neurociencias nos permiten explicar mejor las cosas que estamos haciendo. Ahora, vamos a hacer una serie de salvedades, 3 o 4 presentaciones al respecto de lo que no son las neurociencias, para que esto no se confunda. Si en la pausa de un trabajo de abdominales, como están haciendo ese grupo de personas allí, me pongo a jugar a las cartas, no estoy haciendo neurociencia. Estoy descansando jugando a las cartas, ni más ni menos. Jugar las cartas no tiene una dirección, no tiene un fin en sí mismo hasta que encontremos
cierto correlato en determinadas modificaciones que se podrían dar en el cerebro por el hecho de una persona manteniendo cierta actividad en las pausas. Ahora, solamente ponerse a jugar a las cartas no significa hacer neurociencias. Segundo, ¿dónde se hacen las neurociencias? Evidentemente nacen en los laboratorios. Los laboratorios de neurociencias. Laboratorios en donde un grupo de personas investigan las modificaciones que se dan en el cerebro, investigan la actividad eléctrica, la actividad de redes a nivel del cerebro y tratan luego de encontrar, como en la placa que se ve abajo, una tomografía, los resultados de una tomografía, los lugares del cerebro en donde ocurrió lo previo a lo motor, que son los procesos cognitivos, que son los procesos mentales que preceden a toda acción motora. Esto estudia hoy la motricidad. ¿Dónde pasó lo que pasó antes que el tipo se moviera? Y esto es lo lindo que te permite repensar la dirección que tiene el ejercicio, la dirección que tiene lo que hago. Tercera consideración, y no menos importante, la falacia mereológica. Algo falaz es algo equivocado, es algo erróneo, es algo que se puede sostener, pero que sinceramente está equivocado. Y la palabra mereológica hace referencia a tratar de justificar el todo a partir de la interpretación de lo que ocurre en una de las partes. Dicho de otra manera, tratar de decir que una persona mejoró su performance porque su cerebro trabaja mejor, o que mejoró su performance porque tiene más cantidad de masa muscular, o tratar de justificarlo a partir de la organización del movimiento. No, no se puede justificar la acción de un hombre con la cantidad de sistemas y aparatos en interacción, cuando el tipo performa, cuando el tipo compite, a partir de un órgano, a partir de un sistema, a partir de un sistema regulatorio biológico. Por eso que es una falacia mereológica pensar que la explicación del cerebro se traslada a todo lo que le ocurre al cuerpo. De ninguna manera pensamos de esa forma. Entonces, cerrando estas necesarias aclaraciones para meternos en el proyecto deportivo, ¿qué podemos decir? Que en el entrenamiento deportivo las neurociencias no han venido a reemplazar absolutamente nada. Seguimos haciendo mucho de lo que hacemos. Quizás no yendo hacia la maximización de las cualidades, pero sí para la optimización. Porque optimizarla significa hacer uso de la cantidad de fuerza necesaria en el momento adecuado, en la situación adecuada, intentando encontrar los resultados más beneficiosos. De ninguna manera se debe permitir desviaciones de la técnica de trabajo, la técnica de acción, el gesto motor, por hacer pretendidamente neurociencias. Van a encontrar por allí videos en Instagram, en Facebook, que muestra un tipo haciendo un montón de gestos tratando de apagar luces que se enciendan y se apagan, rompiendo la técnica con la que compite. Entonces, esto no se debería permitir. La técnica siempre es soberana. De ninguna manera las neurociencias deben empezar a ser una moda. O sea, no voy a empezar a hacer neurociencias porque se hace. Primero voy a analizar qué son las neurociencias, qué futuro tienen, qué procesos podrían justificarme y qué proyección puede tener en mi forma de armar los trabajos, ni más ni menos. Casi cerrando, no dejan de ser un nuevo enfoque o una perspectiva de trabajo. ¿Saben qué son las neurociencias aplicadas hoy en el deporte? Es tratar de mirar lo que veo siempre, lo cotidiano, en mi alumno, haciendo lo que hace siempre y ver una cosa nueva. Ver qué ocurre dentro de su cerebro. Ver cómo cambian conductas y comportamiento y cómo hay un correlato en el cerebro. ¿Y qué puedo hacer para que el cerebro permanentemente cambie, se modifique? Bien. Entonces, ¿podemos hacer neurociencias aplicadas al deporte? Bueno, evidentemente que la respuesta es sí. Se pueden hacer neurociencias aplicadas al deporte. Veamos qué posibilidades de acción tenemos. Cuando nosotros hablamos de las neurociencias aplicadas, estamos hablando de analizar qué sucede cuando un tipo entrena, qué sucede cuando un tipo descansa y, como dice el cuadro, qué pasa con la nutrición. Yo no voy a hablar demasiado de nutrición y descanso. Voy a hablar fundamentalmente de esto que ven acá, que es el proceso del entrenamiento deportivo. Hablar del proceso del entrenamiento deportivo es pensar, miren el celeste, la aplicación del estímulo, el mejor estímulo para modificar aquello que yo deseo. Analizar cómo se altera el organismo, cómo éste necesita un plazo de recuperación, cómo se adapta a lo que yo le doy y cómo mejora la capacidad de rendimiento a partir de una carga que viene conformada por la sumatoria de estímulos. Esto estudia las neurociencias. Acá es donde la neurociencia puede decir mucho. Y repito, yo no voy a decir nada que tenga que ver con neurociencias y qué consume el cerebro, el metabolismo del cerebro, cómo le doy de comer al cerebro. Tampoco voy a decir nada, quedan capítulos abiertos para el futuro, de hablar de la higiene del sueño. Hablar de la mejor forma de recuperación de acuerdo a los procesos de entrenamiento que lleva adelante un deportista. Vamos a basarnos fundamentalmente en nuestros modelos de trabajo. Y antes yo le decía, mi modelo de trabajo es ir sobre tres estructuras básicamente. La condicional, tiene que ver con lo físico.
La coordinativa tiene que ver con la preparación técnica y la estructura mental que tiene que ver con la preparación de lo táctico. Cambiamos los nombres y decimos lo mismo. La preparación condicional es el sustento biológico. No quiero perder una competencia por cuestiones físicas. La voy a ganar por cuestiones técnicas y tácticas, pero no quiero perderla por falta de preparación física. La estructura coordinativa, la del medio, es la preparación de la técnica. Habla de los movimientos y las intenciones. Ven que no es solamente la técnica aislada, analizada desde la biomecánica, es hablar de la motricidad, lo que subyace a la acción. Porque lo que subyace a la acción, al movimiento, a la motricidad humana, al acto motor, son las intenciones. Por último, la estructura mental, que implica la preparación táctica, la preparación de la mente. ¿Para qué? Para competir, para luchar, para pelear, para performar, y que implica fundamentalmente pensar en todo momento. Es hacer una apertura desde lo que es el entrenamiento del músculo a fundamentalmente lo que es el entrenamiento del cerebro. O sea, entrenar lo que no se ve. Yo entonces planteaba antes, vamos a hacer un desglose para tratar de aplicar neurociencias. La primera estructura, la condicional, tiene dos subestructuras. Cómo genero energía y cómo la uso. La resistencia y la fuerza. Lo metabólico y lo neuromuscular, que solamente los separo para poder analizarlo. Luego, estos aparecen permanentemente relacionados en la práctica. La estructura coordinativa, que hace referencia a lo técnico, que tiene dos subestructuras, dije antes. La agilidad en combinación con la visión, con las capacidades visuales, con la sensopercepción. Y por último, la estructura mental, que hace referencia a lo cognitivo, lo que decido hacer y la intención, y cómo gestiono las emociones que siempre se cruzan, que siempre se meten, que siempre aparecen en circunstancias de competición, en circunstancias de estrés. Bien, hay 3, 4 formas distintas de pensar la aplicación de neurociencia. Por un lado, a partir de lo que se llama el entrenamiento cognitivo-motor o neurocognitivo-motor, que es complejo. Es complejo porque implica integración. Implica que en una misma tarea haya componentes cognitivos y motores que están siendo estresados. Pero también podemos hablar de sobrecargas cognitivas o complementarias en las pausas, que es luchar contra la fatiga cognitiva. La tercera posibilidad es el entrenamiento exclusivamente visual en paralelo al entrenamiento cognitivo-motor. Y por último, hablar de la preparación de la mente, hablar de la fortaleza mental. Es hablar de crear mayor resistencia desde el punto de vista mental a la aparición de la fatiga o a la frustración. Pero vamos con el primero, el más complejo del todo, el más difícil de resolver. ¿Por qué? Porque para poder hacer entrenamiento cognitivo-motor o neurocognitivo-motor, hace falta primero conocer muy bien el sistema nervioso en general y el cerebro en particular. Hace falta conocer cómo se organiza desde el punto de vista nervioso toda esta red compleja de nervios, neuronas, vasos sanguíneos, que son los que se encargan de permitirnos armar el movimiento, controlarlo, modificarlo y volverlo a ejecutar. Entender el sistema nervioso es fundamental para poder hacer un entrenamiento cognitivo-motor. Es el punto inicial. Quiere decir entonces que en un recorrido de lo más grosero a lo más fino, hablar primero de anatomía. En la anatomía entender mejor la neuroanatomía, para luego entender la neurobiología y la neurofisiología. O sea, cómo funcionan el sistema nervioso y en particular el cerebro, para luego pensar la neurobiología cognitiva, o sea, lo que subyace a la acción, lo que estudia hoy la neuromotricidad, para recién allí llegar al entrenamiento neurocognitivo-motor. Pero, en términos de definiciones, hablar de entrenamiento integrado, de entrenamiento cognitivo-motor, a decir de Mario Di Santo, el entender el entrenamiento cognitivo-motor como una propuesta de intervención, una propuesta de trabajo, una propuesta práctica a través de tareas motoras, ejercicios, cuyo objetivo específico es comprometer dos cosas. Primero, las funciones corticales cognitivas superiores a la par que el sujeto despliega, lo segundo, acciones y prácticas que implican y hasta exigen elevado e integral compromiso metabólico y neuromuscular. Miren qué interesante. Es entrenar la masa muscular, es entrenar el aparato locomotor, es entrenar el sistema nervioso, es entrenar el cerebro y la mente de una manera unida. Para eso hay que entender claramente, como decíamos antes, las zonas del cerebro, los lugares en donde se dan las modificaciones. Es lo que nos va a permitir, lo que nos va a dar libertad para crear ejercicios a medida. Si hiciésemos un recorrido por esto del entrenamiento neurocognitivo, a decir de Mario Di Santo, Paula Escobar, lo primero que hay que entender que es un proceso secuencial. El entrenamiento neurocognitivo implica entender primero la secuencia del proceso. Y la secuencia es esta. Es simple,
pero difícil de aplicar. Es hablar de la sensación y la percepción, unidas o separadas. Hablar de sensaciones es hablar de lo que ocurre en el ambiente. Hablar de percepción es hablar de lo que nosotros entendemos que sucede en el ambiente, el tipo de señal. ¿Qué nos dice? ¿A qué nos refiere? ¿Con qué se relaciona? ¿A qué nos lleva? Y ahí aparecerá en tu cerebro la representación motriz, lo cual empieza a tener una lógica motriz, que implica ya la selección o la preselección de determinadas engramas motores. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Tomar una decisión al respecto de qué engrama motor vamos a usar para luego determinar el qué y el cómo. El qué es esa programación motora. El cómo es la ejecución y el control de la acción. Complejo. Yo sé que es complejo, pero saber de cada una de estas partes nos va a ayudar a hablar mejores métodos, mejores herramientas. Finalmente, el punto número 8 es la comparación entre lo realizado y lo que queríamos hacer. Lo que salió y la idea de trabajo o el engrama motor que tenemos en el cerebro. Porque el cerebro toma el engrama y lo parametriza de acuerdo a las circunstancias, la velocidad con la que el rival se acerca, la cercanía del rival, el nivel de fatiga que notamos en el rival, la posición de nuestro cuerpo. No le estamos preguntando a nuestra rodilla qué nivel de flexión tiene para luego moverla. Estamos haciendo un chequeo permanente. Estos 8 procesos que se describen acá, de la secuencia del proceso de la acción neurocognitiva, sucede en menos de un segundo. Esto es lo que hace nuestro cerebro milésima de segundo a milésima de segundo. Permanentemente sensar, representar motrizmente qué sucede, llegar a una conclusión de lo que hay que hacer y finalmente hacerlo para luego chequearlo. Por eso decimos que este es un proceso sinceramente complejo y del que hay que estudiar neurociencias para hacerlo de la mejor manera. La segunda posibilidad eran las sobrecargas cognitivas complementarias, o sea, el trabajo de las pausas. Por eso está marcado en rojo el trabajo de las pausas. ¿Por qué? Porque en las pausas uno puede trabajar mucho lo que se llama fatiga cognitiva. O sea, miren la disposición de ese luchador en este momento. Seguramente que hay fatiga muscular, pero mucho más seguro y mucho más previo la fatiga cognitiva, la fatiga del pensar, la fatiga del seguir concentrado, la fatiga del seguir pensando. Ese tipo de fatiga se puede trabajar. ¿Cómo? Fundamentalmente en las pausas. ¿Haciendo qué? Vamos a analizar la primera estructura. ¿Se acuerdan que decíamos la estructura condicional, más allá de la coordinativa y la mental? Cuando analizamos la estructura condicional decíamos dos cosas: generar energía y usarla. ¿Recuerdan? Generar energía se relaciona con la resistencia y con los sistemas de energía. Hablar de usar energía se relaciona con el formato desde el punto de vista neuromuscular. Es fuerza, es potencia, es fuerza máxima, es fuerza veloz, es fuerza útil. Si esto lo discriminamos y esta estructura condicional la pensamos desde lo que es generar energía, o sea, la resistencia, aparecen los 3 sistemas de energía, que se pueden entrenar en sus dos formas: potencia y capacidad. En las pausas de los trabajos de entrenamiento fosfagénicos, glucolíticos o aeróbicos que llevan a generar más energía en forma de resistencia, aparece lo que es el entrenamiento cognitivo, el entrenamiento de sobrecarga sensorial o el entrenamiento de la preparación mental. Repasémoslos brevemente. Hablar de sobrecarga cognitiva, hablar del cerebro que en las pausas no descansa. Descansa el músculo, el cerebro sigue pensando. Sobrecarga sensorial, sobrecargar los sistemas de percepción, de interpretación de lo que pasa en el ambiente, sin moverse, pero con el cerebro pensando, el cerebro interpretando, el cerebro decodificando. Por último, la preparación mental. ¿Por qué en las pausas no poner a pensar al alumno en conceptos técnicos o en conceptos tácticos? Y acá van a ver que así como la aplicación de trabajo en las pausas lo hacemos en los trabajos de fuerza, potencia y velocidad, también, perdón, de resistencia, también se pueden hacer desde el punto de vista neuromuscular. Cuando yo hablo de usar la energía, miren, yo hablo de usar la energía. ¿Cómo se usa? Bueno, en expresiones de fuerza. Puede ser más rápida, no tan rápida, fuerza útil. También en las pausas de los trabajos de fuerza o de potencia, uno puede hacer tipos de trabajo de sobrecarga. ¿Hay muchos? Hay una serie de 7, 8, 9 formas distintas de presentación. Repito, esto, más que hacer neurociencias, es hacer entrenamiento de la resistencia a la atención, a la concentración, provocando fatiga cognitiva. Cuidado que esto puede ser peligroso en alguien que no está acostumbrado, especialmente en jóvenes. Cuando yo estoy formando a los jóvenes, esto conviene hacerlo en volúmenes muy bajos. En las pausas de 2 o 3 minutos, hacer solamente 20 o 30 segundos de un juego de reacción simple, un trabajo técnico, puede ser de precisión, que golpear un objetivo preciso, una tarea táctica que es de concentración, que es mirar una pelea e identificar cómo se defiende el rival, la pelea, por ejemplo, una pelea de un futuro rival,
y analizar, pero hacerlo durante el ejercicio, durante la pausa del ejercicio, porque me lleva a que ese cerebro no se desconecte. El cerebro estuvo peleando todo el tiempo que duró esa hora de preparación física. Juegos de atención, juegos de toma de decisiones, tareas intelectuales, cómo completar escenas, tareas proprioceptivas, desafíos cognitivos, ejercicios de equilibrio. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en la pausa de un trabajo de fuerza, que suelen ser pausas de 2, 3 minutos, perfectamente se podría trabajar sobre aspectos de la coordinación. Mantener activa una bola con una mirada muy cercana, haciendo un foco de corta y de mediana distancia, corta y mediana distancia. Con este tipo de juego que todos ustedes seguramente lo conocen y que hacen a mantener la atención, mantener la concentración, cambiando el foco porque la pelota se traslada. Pero todo esto manteniendo una baja intensidad. Evidentemente cualquier trabajo que hacemos en la pausa tiene que tener bajo volumen, no tener costo metabólico importante y no tener un costo neuromuscular importante. Si esto tiene un costo neuromuscular importante, es más sobrecarga física en los trabajos de preparación física. Y lo que estamos buscando acá es sobrecarga nerviosa, recuerden. Por eso con juego de equilibrio, mantener una vara con un dedo o con los ojos cerrados o hacer equilibrios, son tareas que implican desafíos desde el punto de vista coordinativo, desde el punto de vista propioceptivo o desde el punto de vista del equilibrio. ¿Por qué no hacer un juego de palabras cruzadas? ¿Por qué no hacer sudoku? ¿Por qué no hacer un crucigrama? Son juegos que a lo que llevan es que el cerebro continúe pensando. Esto va a aumentar la capacidad de atención, la capacidad de concentración. Cuidado, observación. Si nuestro jugador está acostumbrado a hacer estos juegos de mente, estos juegos de ingenio, para él puede no ser una dificultad. Con lo cual, esto no pasa a ser un desafío, ni pasa a ser una sobrecarga cognitiva. Otras opciones, trabajo de foco. Acá hay un amigo, Franco Lococo, allí abajo a la izquierda, brindando un ejercicio a través de unos sticks. Esos palillos se llaman Elite Vision, Elite Stick Vision. Es una metodología a través de la cual van cambiando los focos, más profundo o menos profundo, va armándose tareas de comparación entre una tabla y la otra, pero simultáneamente el tipo puede estar haciendo una tarea motora de bajo impacto. Esto fundamentalmente lo que entrena son las capacidades visuales. Un poco de esto en las pausas se puede hacer perfectamente. Otra posibilidad, el uso del celular. A partir de estas, y hay alrededor de 20 o más aplicaciones que llevan al entrenamiento del cerebro. Entrenamiento del cerebro en función de mantenerlo concentrado, de mantenerlo un poquito cansado. Porque recuerden que después de las pausas, yo quiero que en las pausas el tipo reciba instrucciones. Cuando el tipo se va a la esquina, recibe instrucciones, tiene que escuchar al entrenador, tiene que sobreponerse a la fatiga, tiene que poner la mente en directiva en una tarea para hacer. Entonces este tipo de sobrecarga, lejos de la competencia, ayuda muchísimo. Esto también, miren, encuentren los 7 errores. Si yo le doy plazos para que ustedes empiecen a buscar los errores allí, seguramente van a encontrar un montón de estos 7 errores que están allí. Ahora, ¿qué pasaría en la pausa de 2 ejercicios de resistencia, de fuerza, de coordinación, de técnica, de lo que quieran, si yo les pido que encuentren un error en solamente 3 segundos y pongo una cuenta regresiva? Evidentemente este reloj acá está perturbando, está molestando, está interfiriendo y va a hacer que ese juego de encontrar un error en 3 segundos sea casi imposible de realizar. Bien, esto lleva a que el cerebro trabaje a una mayor velocidad, lo que pasa en las competencias. Ejemplos hay muchísimos, pero esto no se puede desarrollar todo en una conferencia de presentación. Vamos a la tercera posibilidad, cuando hablamos del entrenamiento de capacidades visuales. Esta posibilidad de entrenar las capacidades visuales las proponemos porque todos nosotros creemos que todo el mundo ve bien. Miren, acompáñenme con este video y fíjense luego si es que realmente todos vemos bien. Es una prueba de atención, como dice aquí. Lo que hay que determinar es la cantidad de pases que se da al equipo de blanco. Cuidado, hay que estar concentrado. Foco en la pelota. Cantidad de pases que se da el equipo de blanco. ¿Sí? Bien. Bueno, más allá que no importa cuántos eran, si dijeron 12, 13, 14. La pregunta es, ¿vieron un oso? ¿Un oso bailando? Vamos de nuevo con el video, volvemos atrás. Ahora traten de ver que hay algo más que gente pasándose la pelota. Miren el medio de la escena. Miren hacia el lado izquierdo de esa escena, un tipo disfrazado de oso, bailando, como si fuese Michael Jackson. Evidentemente que no es fácil encontrar lo que uno no busca, pero muchas veces nuestro cerebro nos lleva a errores.
Muchas veces nuestro cerebro nos lleva a buscar aquellos que nos han inducido a buscar. Por eso yo le dije, cuenten los pasos de los de blanco, los pases de los de blanco. Y dejaron de prestar atención al resto. Bien, esto para que veamos que no hacemos testeos de visión a todos los alumnos que llegan. Es más, venimos a decir que es raro un preparador físico o un entrenador que haga hacer análisis de la visión, las capacidades visuales, a alguien que empieza en un programa de preparación. Entonces, estamos hablando de formación de recursos humanos de baja edad, cuando son jóvenes, hagan un estudio de la visión, evalúen cómo están estas capacidades. Miren, no son pocas, hay 13 o 14. Depende si ustedes siguen a Luisa Quevedo o en este caso un amigo, Mariano Canegallo, optometrista deportivo especializado en deportes, que él plantea que hay una serie de habilidades que son todas susceptibles de entrenamiento y de mejora. Vamos a analizar una de ellas, la agudeza visual estática. ¿Se acuerdan de este personaje? ¿Qué tal si en la pausa de un ejercicio yo trato que ustedes busquen dónde él se encuentra? Bueno, no los voy a hacer cansar buscando el personaje porque está realmente bien escondido. Solo quiero decirles que el mero hecho de la vía aferente, o sea, que desde tus ojos al cerebro llegue la información de que está buscando algo y que intenta encontrarlo, aunque no lo encuentres, ese cerebro ya está trabajando. Ese cerebro ya está decodificando y tratando de encontrar este muñequito, aunque no lo encuentre. Eso es el entrenamiento de la agudeza visual estática. Ahora, agudeza visual dinámica. A mí ya no me quedan dudas que trabajar la agudeza visual dinámica debe hacerse a través de tecnología. Buscar la tecnología adecuada. Hoy hay lentes estroboscópicos que interfieren la visión, que la enlentecen o hacen que haya partes de la visión que no se vean, que el lente las interrumpe, los lentes se programan, de manera que uno encuentre en la velocidad de reacción una forma de entrenar. Bien, si yo tuviese que volver a pensar, vuelvo un poquito para atrás para reorganizarnos. Hablaba entonces de la estructura condicional. Vamos de nuevo, genero energía y la uso. La estructura coordinativa, la agilidad y la visión, el gesto técnico y la percepción. Y por último, la estructura mental. Cómo sigo un plan, cómo lo cambio, cómo creo un plan nuevo. Y la parte emocional, cómo resisto la tensión de no encontrar la solución al combate, a encontrarle la vuelta a cómo cambiarlo. Bien, pensemos en lo segundo. Ya vimos toda la parte de preparación desde lo físico. Vamos a pensarlo desde lo segundo, la estructura coordinativa. Y yo digo, la agilidad, que es una preparación específica, la agilidad es entrenar el gesto con el que el tipo compite, los de ataque y los de defensa. Deben entrenarse en paralelo las capacidades visuales, de manera permanente. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo. En el boxeo, permanentemente los coaches hablan de distancia y timing. Se habla de que se boxea con los puños, pero se golpea con los puños, pero se boxea con todo el cuerpo. Fundamentalmente, con la que la visión le lleva al cerebro, el cerebro determina qué hay que hacer y se lo informamos a los pies. Y los pies boxean, los pies se mueven, los pies te llevan. Quiere decir que acá hay dos conceptos que son importantísimos, distancia y timing. Desglosémoslos muy poquitito. A la hora de distancia, decimos que el 80% de la información que procesa nuestro cerebro tiene origen en la visión. Distancias, aproximaciones, posibilidades de golpe. La habilidad visual clave para mantener una distancia adecuada entre uno y otro es la percepción de profundidad, que se llama estereopsis, o es la visión en 3 dimensiones. Esto se entrena de manera particular porque hace a lo que es la distancia. Ahora, cuando hablamos del timing, estamos hablando de que colocar un golpe en el momento preciso. Los ojos ven, el cerebro codifica, el cuerpo luego realiza. Unos movimientos sacádicos u oculares rápidos que implican no mover la cabeza, implica mover solamente los ojos. Mover solamente los ojos en una dirección y en otra. Esto fatiga. Si ustedes se lo ponen a hacer con una persona en una pausa, van a ver que después de la tercera o cuarta vez el tipo empieza a fatigar los ojos cuando tiene que seguir el dedo con movimientos sacádicos. Pero esto se entrena, porque te permite hacer fijaciones sobre aquello que queremos prestar atención sin descuidar la conciencia periférica. Miren que no hablo de visión periférica, hablo de conciencia periférica, es el de saber qué está ocurriendo más allá de aquello en lo que yo tengo hecho un foco. Entonces, no me voy a detener demasiado en el análisis de las capacidades visuales porque ya lo van a hacer otros profesionales, pero acá hay una lista de las capacidades visuales. Lo que yo propongo simplemente es que se deben en un inicio entrenar todas las capacidades visuales y se deben entrenar inicialmente aisladas y posteriormente integradas unas con otras e integradas con el gesto en el lugar de la competencia. Ir de lo general a lo específico, ir de lo más grande a lo más puntual, ir de lo que fatiga mucho y es genérico
a lo que fatiga de manera específica, que tiene que ver con estímulos propios de la competición. Bien, les voy a dar acá algunos ejemplos de deportistas que trabajan hoy, o que trabajan desde hace mucho tiempo, con entrenamiento de la visión. Y me detengo, perdón, ¿eh? Y me detengo un segundo acá, que es hablar de un sistema a partir del cual llega información por vía auditiva, por eso esa persona tiene los headset colocados, llega información que estimula su córtex motor, de manera que esta persona, cuando hace la activación para hacer ese ejercicio, está recibiendo información hacia su cerebro a partir de un programa. Esto es el entrenamiento, perdón, una vez más, habla del entrenamiento cognitivo-motor. Y acá hay otras aplicaciones, pero nuevamente, y a Quinta lo van a ver trabajando con estimulación visual. Esto que mejora el tiempo de reacción, un trabajo con lentes que quitan, dejan ciego por momentos, y evidentemente él termina diciendo que todo lo que pueda hacer para mejorar su performance es bienvenido. Les doy otros ejemplos. Van a ver acá un competidor que está aprendiendo, está haciendo un proceso de irradiación de un trabajo que combina entrenamiento visual con cognitivo. Visual porque está permanentemente pensando, está permanentemente determinando señales, permanentemente resolviendo una tarea cognitiva a través del panel de Stroop, que es una estrategia que se usa en psicología, con sonidos que le interfieren. Evidentemente lo está haciendo a baja intensidad porque está aprendiéndolo a hacer. Este es un atleta campeón mundial de Brazilian Jiu-Jitsu y entrena en un gimnasio acá en Miami que se llama American Top Team. Miren otro ejemplo. Una atleta, mujer, italiana, Mara Romero Borella, entrenando en el mismo gimnasio. Entrenamiento visual de los movimientos sacádicos a doble estímulo. O sea que hay varias vías de información. Esto también produce una fatiga cognitiva importante, pero esto fundamentalmente lo que deja es una capacidad visual aumentada. Se hace una supercompensación de los procesos que llevan a la interpretación de señales y a los tiempos de reacción. Evidentemente que por momentos se lo ve lento porque el tipo tiene que pensar. Esto con el paso del tiempo lleva a que el tipo tenga que pensar cada vez menos. Otro ejemplo, la misma deportista, Mara Romero Borella, una luchadora italiana. Un trabajo de flexibilidad acomodativa se llama. ¿Por qué? Porque está con dos palitos haciendo foco de mediana distancia y foco de corta distancia. Cambiar el foco implica flexibilidad de acomodación de la visión. Y a su vez está recibiendo información por vía auditiva. O sea que hay fijaciones con interferencia sonora. Y a la vez está haciendo movilidad de cadera. O sea que miren qué hermosos ejercicios para combinar, haciendo una tarea motora, haciendo una tarea visual, haciendo una tarea cognitiva. Quiere decir que así como existen las capacidades motoras, yo puedo elegir una. Las capacidades visuales puedo elegir una o dos. Las capacidades cognitivas, el pensar, el estar determinando qué movimiento tengo que hacer, si es para un lado, para el otro, si es para adelante, si es para arriba, que es tomar una tarea y hacer la acción motora. Quiere decir que trabajar de una manera integrada lleva a trabajar más cantidad de sistemas en el mismo plazo de tiempo. Entonces, volviendo una vez más a la preparación deportiva futura, y yo digo que es aquello que vos quieras crear. Este es un modelo que yo lo he creado para mí, lo estoy analizando para quien quiera armarlo, pero cada uno arma su propio modelo. Y llega el momento en que tenemos que pensar un poquitito en la última de las estructuras, que tiene que ver con la estructura mental. Cuando uno habla de la mente, habla de dos procesos básicamente. Hablar de la mente es hablar pensamientos, sensaciones, creencias, análisis, creatividad, memoria, evocación. Bien, ahora, nosotros vamos a dividirlo en dos. La parte cognitiva que implica seguir un plan, cambiar un plan, crear un plan, y la parte emocional. Cuando hablamos básicamente miren, de la parte cognitiva, decimos, ¿qué hago para que un tipo pueda seguir un plan? Y si lo tiene que cambiar, un nuevo plan de ataque o un nuevo plan de defensa, ¿por qué no enseñarlo a edades tempranas? Se debe enseñar a edades tempranas en paralelo a tratar de manejar las emociones. Entonces, si la estructura cognitiva implica que yo elija un plan, que ya lo tengo aprendido de antemano, que lo siga,
analizar si no lo puedo usar y cambiarlo. Y por lo último, si tampoco sirve el que he cambiado, crear un nuevo plan. Para ser capaz de modificar la estrategia, yo tengo que tener desarrolladas las funciones ejecutivas. Para hablar de las funciones ejecutivas, primero tenemos que saber qué son. Básicamente, las funciones ejecutivas son un conjunto de capacidades cognitivas que son necesarias para poder controlar y autorregular tu propia conducta y entender la conducta de los demás. Evidentemente que es el proceso de razonamiento, es el proceso de interpretación. Miren, algunos autores marcan 9, algunos 7, algunos 3 funciones ejecutivas superiores. Memoria de trabajo, necesaria para competir. Planificación, cómo voy a llevar adelante la pelea. Razonamiento, estar permanentemente pensando en lo que sucede. Flexibilidad, capacidad de ver que algo no funciona y cambiar. Inhibición, dejar de hacer lo que estoy haciendo. Toma de decisiones, producto o consecuencia de todas las funciones anteriores. Estimación del tiempo, ¿cuánto queda para que vuelva a sonar la campana? ¿Cuánto resta? ¿Será que ataco o será que me guardo? Ejecución dual, que ahora vamos a ver de qué se trata la ejecución dual. Pero bueno, como verán, estas funciones ejecutivas se deben desarrollar. ¿Hay alguna forma de desarrollar en paralelo todas las funciones ejecutivas? Parece que sí. Algunos dicen que hay determinados juegos que llevan a que todas las funciones ejecutivas estén presentes cuando uno juega al ajedrez. Miren, repasemos las anteriores. Memoria de trabajo, lo que vos querés hacer. Flexibilidad, cambiar, cuando el otro movió una pieza que no te esperabas. Inhibición, no seguir adelante con tu plan. Ejecución dual, pensar en tu ataque y tu defensa, y en simultáneo el ataque y la defensa de tu rival. Evidentemente que jugar al ajedrez implica funciones ejecutivas superiores desarrollándose, actuando. Grandes número uno de los deportes del mundo juegan al ajedrez. Bien, cierro un poquito por acá porque para encarar la última parte de la estructura, la parte mental, la subestructura de la preparación de las emociones, vamos a este cuarto elemento, que es la capacidad, el entrenamiento de las capacidades mentales. ¿Cómo un proyecto puede reemplazar a otro? ¿Cómo una cosa puede reemplazar a la otra? Y nosotros decíamos, la estructura mental tenía dos partes, lo cognitivo, lo más racional, basado en emociones, racional pero basado en emociones. Cuando uno decide algo, el raciocinio justifica, deciden todas las áreas que se conectan desde el punto de vista de las emociones. Lo límbico con corteza prefrontal. Lo límbico, que es hablar de la amígdala, con un montón de otras regiones del cerebro que aparecen a la hora de elegir la decisión que se va a tomar. Por eso el libre albedrío casi que no existe. Y gestionar las emociones es importantísimo para que luego la toma de decisión sea la correspondiente. Entonces, ¿se puede hacer algo al respecto de las emociones? Bueno, primero analicemos qué son las emociones. Son marcadores somáticos. Son sensaciones que el cuerpo aprendió. ¿Para qué? Para supervivencia. Quiere decir que no se pueden evitar. Están así por una cuestión de supervivencia. Piensen si una persona no tiene miedo. No le crean a ese que dice que no tiene miedo. Si alguien en su vida no tiene miedo a nada, no puede caminar por la calle más de 5 o 10 minutos que algo le va a pasar. ¿Por qué? Porque tener miedo, estar atento, analizar lo que sucede, ser corajoso, enojarse, son marcadores del cuerpo que primero, como dice en la presentación, no se pueden controlar, aparecen. Segundo, son necesarias para la supervivencia, no se puede vivir sin miedo. Son un mecanismo de defensa. El hombre que tiene 50.000 años o más desarrolló las emociones, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, en función de la supervivencia. Por eso que no se pueden ni negar ni no trabajar. Todas las tenemos, como dice acá, y todas las debemos aprender a gestionar. ¿Hay forma de gestionar algo que aparece y que podría ser negativo, como es el miedo, o como son los nervios, o como es la ansiedad? Y la respuesta es sí. Tanto el miedo, la ansiedad, como los nervios, que están presentes y son necesarios. Imagínense a alguien entrando en una pelea sin nervios o sin un poco de ansiedad. Necesitamos que sienta algo de ansiedad. Ahora, elevados valores de miedo, de ansiedad, de nervios, pueden llevarte a cambiar el tono muscular y no poder llevar adelante la pelea que queremos llevar. Por eso aparecen técnicas como las que provienen del yoga, de la relajación, de la mecánica respiratoria, técnicas como por ejemplo el mindfulness. Mindfulness hace referencia a la conciencia plena, hace referencia a tratar de lograr que nuestro cerebro, nuestra mente, esté en función o solamente pensando aquello que tiene que hacer. La mente operativa.
que no es mente en blanco, es la mente operativa. ¿Se pusieron a pensar que es muy difícil que alguien cambie de la noche a la mañana o por arte de magia pensamientos negativos por pensamientos positivos? ¿Cómo podés resolver una situación de miedo solamente diciéndole, dale, anda, no tengas miedo? Dale, no te va a pasar nada, dale, confía en vos. No alcanza para que el tipo saque el pensamiento negativo e instale uno positivo. Lo que hay que hacer es darle un plan. Lo que hay que hacer es poner la mente en operatividad, en una dirección. Por eso disciplinas como el Muay Thai intentan llevar a través del mindfulness que el luchador intente cada día ser una mejor versión de sí mismo, ser alguien mejor que la versión pasada. Es como un archivo de Word. Yo abro el archivo de Word de ayer, lo trabajo y lo salvo con el nombre de hoy, la fecha de hoy. Ya no soy más el de ayer. Y cuando abra el nuevo archivo y lo vuelva a trabajar, volveré a trabajar sobre una nueva versión que reemplaza a la anterior. Quiere decir que hablar de mindfulness es hablar de un método que lleva a tener mayor control de la mente para que pueda vivir el presente, para que pueda quedarse en el presente, para que pueda alejarse de los riesgos y los temores y las frustraciones del pasado y deje de condicionar lo que puede suceder, especialmente el pensamiento negativo, lo que puede suceder en el futuro. Es vivir el presente. Y hay otra metodología, por ejemplo, hablar de Tai Chi Chuan, que no es ni más ni menos, evidentemente es un arte marcial. Tiene más de 4.000 años. Es practicada en Oriente desde hace muchísimo tiempo, en todas las edades. Se aprende a edades tempranas. Por eso que ves personas de tercera edad practicándolo. No porque lo aprendieron de grande, porque lo aprenden de niño. Porque hablar de Tai Chi Chuan es hablar de un arte marcial que implica meditación en movimiento. Si un tipo no está todo lo concentrado que debe en la calidad de los gestos, en la calidad de movimiento, con una alta necesidad de propiocepción, una alta valoración del equilibrio para moverse y para cambiar las posiciones, si el tipo no logra concentrarse en los movimientos y librarse de cualquier tipo de pensamiento, no hace las figuras, no logra seguir una secuencia de movimiento que tenga gracia, que tenga virtud, que tenga fluidez, que luzca bello. Cuando el Tai Chi luce bien, es porque el cerebro está de manera operativa. Quiere decir que hay gente que lo puede hacer. ¿Y por qué no lo pueden aprender nuestros jóvenes, que están aprendiendo además de las técnicas de ataque, de defensa, de desarrollar su fuerza, de desarrollar su coordinación? ¿Por qué también no aprender a desarrollar las capacidades mentales? Fundamentalmente, aprender a controlarlas, aprender a gestionarlas. Por eso creo yo, y ya cerrando toda la charla, y desde ya gracias por la atención que me han brindado, yo creo que el desafío que se viene es entender mejor qué son las neurociencias aplicadas desde el punto de vista teórico. Entender que hay una secuencia en el proceso de estimulación de los estados y los procesos mentales que preceden a los estados y procesos motores. El eje acá sigue siendo el de estudio de la motricidad humana. Si yo soy capaz de estudiar cómo un tipo se mueve, por qué tiene una conducta, por qué tiene determinado comportamiento, y luego encontrar la jerarquía de ejercicio para cambiar eso que yo estoy viendo, estamos haciendo neurociencia porque estamos cambiando no solo el formato, sino la función de zonas del cerebro. Entonces el desafío es encontrar qué elemento de esta secuencia del proceso, si la zona inicial, sensación, percepción, representación, es la vía aferente, es la llegada de información hasta el cerebro. La representación motriz, la lógica, la toma de decisión, la programación, ya es trabajo de nuestro cerebro. Porque además se suma al trabajo del cerebro el feedback, se suman las emociones, se suman los miedos, se suman los dolores, se suma la fatiga. Quiere decir que el cerebro analiza no solamente lo que pasa afuera y lo que te quiere hacer el rival, sino que también analiza tus posibilidades con un chequeo muy rápido de la situación en la que se encuentra tu cuerpo. ¿Para qué? Para terminar con las vías eferentes, como son la ejecución y control del movimiento y una valoración de lo que se hizo en función de lo que se quería hacer. Si yo logro entender cada parte del proceso y luego conectarlo con la estructura de entrenamiento con la que estoy trabajando la agilidad, estoy trabajando sobre lo visual, estoy trabajando la fatiga cognitiva, estoy trabajando la unión del trabajo físico con el trabajo mental. Si yo logro entender qué hago cuando hago aplicaciones de neurociencia y cómo se relaciona con el proceso del entrenamiento, seguramente desarrollaré un atleta mucho más completo, un atleta mucho más integral, porque no me estoy olvidando de nada. No es una cuestión de que sea muy fuerte, pero que tenga muchos nervios.
No es que sea muy coordinado, pero que se juegue la pelea, se compita la pelea la noche anterior. No es que lea muy bien lo que pasa en el entorno y luego elija mal el plan. Es la integración absoluta de todos estos elementos. Lo que el tipo hace, con lo que el tipo luego hace en la práctica, con lo que en la cabeza le está pasando, con el correlato neural de aquello que está por suceder. Por eso que en la mente suceden cosas que todavía no se ven en la acción. Eso debemos conocerlo para saber cómo lo entrenamos. ¿Escucharon hablar del entrenamiento de visualización? Es entrenar sin moverse, pero también es entrenar. ¿Por qué no hacer visualización? Finalmente el mensaje es que para hacer neurociencias en serio, conviene hacer estudio. Los invito a participar de una diplomatura en neurociencias del deporte que fundamentalmente lo van a dejar con una gran cantidad de inquietudes a la hora de armar el plan de entrenamiento para un joven en formación. Muchísimas gracias.